¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sea muy bienvenida y muy bienvenido a Sanamente. Soy Aisa García y hoy vamos a hablar de una partecita del cuerpo que nos permite vivir con movilidad, equilibrio y autonomía. Vamos a hablar de las articulaciones de nuestro cuerpo. Muchas personas creen que el dolor, la rigidez o el desgaste son normales a medida que avanza nuestra edad. Pero ¿realmente lo son? ¿Qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal? Para despejar dudas, derribar mitos y entender cómo cuidar nuestras articulaciones antes de que el cuerpo nos pase factura, bueno, nos acompaña en el estudio el doctor Mario Vilchis Ramírez, médico especialista en ortopedia y traumatología, un médico experto, joven pero experto, que tiene también alta especialidad en cirugía articular. Bienvenido, doctor Vilchis. Muchas gracias, Aisa. Cuéntenos, ¿qué tan importantes son las articulaciones? Debemos darle muchísima importancia, ¿verdad? Sí, son sumamente importantes. Ya lo mencionaste tú, pues nos van a ayudar a ser independientes, ¿no? Autónomos, a movernos. Hoy en día es una de las principales causas de consulta, nosotros que nos dedicamos a la ortopedia, el dolor articular, ¿no? La rodilla, la cadera, el hombro principalmente. Entonces, como tú lo mencionas, son de sumamente importancia para nuestro cuerpo. Si duele, por ejemplo, en esta área, ¿cómo voy a saber que se trata de un músculo o de una articulación? ¿Cómo diferenciamos ese dolor? Mira, principalmente, como tú lo dices, puedes lastimarte un músculo un poquito más superficial que la articulación, ya que la articulación es un poquito más profunda. Entonces, siempre la recomendación es con una buena consulta para diferenciar, ¿no? Mucha gente luego a veces normaliza el dolor y creo que no es lo ideal. Lo ideal es que te revise alguien que sepa, que te guíe, que te oriente acerca de tu dolor, ¿no? Van a tener a lo mejor sintomatologías parecidas, dolor al mover. Sin embargo, unas van a ser muy específicas de otras, ¿no? Siempre acudir al médico primero que todo si tenemos algún dolor. Bueno, ¿es verdadero o falso que la salud articular, de qué depende? ¿De nuestra edad o de los hábitos que vamos haciendo desde que somos niños? Bueno, mira, partimos del concepto de salud articular. ¿Qué es la salud ¿Qué articular? es, doctor? Bueno, en palabras simples es tener articulaciones fuertes y duraderas, o sea, que nos duren lo que nos tengan que durar, que si se van a acabar, se acaben cuando se tengan que acabar, pero que no le sumemos, más bien que le restemos años a este proceso, ¿no? ¿Cómo vas orientándote a esto o no es normalizar que nosotros porque envejecemos o porque ya los años nos van quitando calidad de vida? Eso no es normal, ¿no? No hay que normalizar el dolor en las articulaciones o la calidad de vida que dependa de ellos, ¿no? ¿Qué hábitos hacemos mal? ¿Qué Mm. costumbres tenemos, digamos, a la hora de caminar, a la hora de dormir? Okay. Mira, siempre la salud articular, ya hablando de que articulaciones duraderas y fuertes, siempre se los explico a mis pacientes, es un cúmulo de hábitos que nosotros tenemos, ¿no? La alimentación, los hábitos que tengas en cuanto a hacer ejercicio, el control de grasa, ¿no? Por ejemplo, hoy ya no buscas tal vez controlar tu peso, buscas controlar tu grasa corporal. A mayor grasa que tú tengas corporal, visceral, abdominal, esto va a recaer en las articulaciones, sobre todo en las de carga, la rodilla y la cadera. Es por eso que hoy en día, si te das cuenta que ha aumentado la obesidad, el sobrepeso, hay mayor patología degenerativa articular, ¿no? Y que conlleva un reemplazo, una colocación de una prótesis, ¿no? Uy, ya eso son palabras mayores. Es normal que las articulaciones truenen o hagan ciertos sonidos cuando se muevan, cuando choca un hueso con otro, por ejemplo. Sí, sí es normal. Mucha gente dice es que me truenan las rodillas, ¿no? Cuando me agacho. Y siempre les explico, cuando no hay alguna sintomatología, no puede ser normal. Hay muchísimas razones por las cuales truenan las rodillas, pero si hay alguna otra sintomatología, dolor, limitación, que ya se bloquea la rodilla, que ya no la puedes doblar adecuadamente,
Entonces sí es importante diferenciar entre una cosa y otra, ¿no? Una patología y algo normal. ¿Cuándo ya vas a operación? Depende mucho, Depende sí, mucho. de la causa. O sea, es multifactorial, hay muchísimas causas que pueden ocasionar que una rodilla tenga desgaste, ¿no? Por así decirlo. ¿Es verdadero o falso que tronarse los dedos, eso va a provocar en el futuro artritis? No, es totalmente falso. De hecho, Qué buena noticia, siempre doctor Vilches. se los explico porque incluso yo tengo esa Costumbre, manía manía. de tronarme los dedos. Entonces, no, realmente lo que suena al tronarte los dedos son que nosotros dentro de esas articulaciones tenemos gas. Entonces tú lo que haces es revientas esas burbujas de gas, pero no condiciona una artritis o una ¿Una artrosis. deformación Exactamente, tampoco? no. No, no, no tiene nada que ver. Eso ya está Eso es una descartado. excelente Ese sí noticia. es un mito. Ahora, ¿qué señales tempranas vamos a tener, digamos, cuando tenemos treinta y tantos Ujú. o más de 40, de que, caray, puede ser que tengamos en el futuro problemas con nuestras articulaciones? ¿Hay ciertas señales? Por ejemplo, inflamación en las Sí. articulaciones. ¿Qué señales? Mira, sobre todo en el adulto joven, 40, 50 años, pueden empezar con lo más común hablando de rodillas, dolor. Dolor, dolor. ¿Cuándo ocurre ese dolor? Cuando subo bajo escaleras, cuando me agacho, cuando hago actividad deportiva. Entonces siempre se los explico a mis pacientes, no debes de normalizar el dolor. El dolor nunca es normal en una articulación, siempre hay una causa. Hay que buscar la causa y tratar la causa, ¿no? Sobre todo en el paciente joven. El paciente joven se puede lastimar haciendo ejercicio, haciendo alguna actividad, y eso le condena la articulación a una lesión que con los años va a traducirse en un desgaste prematuro. Y en el adulto ya mayor, dolor puede estar asociado a algo degenerativo, ya un desgaste propiamente de la articulación, Pero ¿no? de desgaste cuando tienes osteopenia, osteoporosis o no necesariamente. Desgaste, aquí a lo que trato de referirme es a que ese cartílago que protege nuestras articulaciones, que amortigua las articulaciones, se acabe. Eso es lo que hablamos de ¿Y hay desgaste. forma de regenerarlo? No, ya cuando es un proceso degenerativo, no. De hecho, cuando ya los estadios son muy avanzados, es cuando nosotros hacemos un recambio de esa articulación, colocamos una prótesis. No existe hoy en día nada para regenerar un cartílago ya que se haya terminado, que eso también en las redes es súper común. Ya ves que tómate esto, tómate aquello. La verdad es Exacto, hay eso no. muchísima Desinformación. información, desinformación, correcto, sobre ese tema. Y nada de eso es cierto, no hay forma de regenerarlo. No, ya Si el cuando cartílago ya se acabó, sí, ya no hay forma. Hay que tratar de nosotros que a lo mejor todavía estamos en nuestros 30, 40, de que ese cartílago nos dure en todo lo que tenga que durar. A lo mejor se va a ¿y acabar, cómo, ¿no? doctor? Haciendo ejercicio. Hábitos, hábitos. Siempre les digo ¿Cuáles son hábitos. esos? Algo que hay que entender, que también es falso totalmente hoy. Las articulaciones no se dañan por usarlas. Al contrario. O sea, si tú las desusas, si eres sedentario, si no haces ejercicio, esas articulaciones se van a acabar más rápido. Pero si tú una articulación la sometes adecuadamente a un entrenamiento, a un ejercicio constante, a una buena salud, esa articulación te va a durar muchísimo más. Hay personas que dicen, de tanto subir y bajar escaleras, mis rodillas están tronadas, Ujú. duelen muchísimo. ¿No será por otras causas? Sí, claro, siempre hay factores que identificamos que pueden ser modificables o no modificables para determinar si una articulación se está desgastando o no. Pero el usarla mucho, no. Por ejemplo, es otro mito, correr. Correr desgasta las articulaciones, las rodillas, no, Al totalmente. contrario, ¿no? Es falso. De hecho, incluso hay estudios que en algunos pacientes les mejora muchísimo el dolor de rodillas correr por el impacto que genera, ¿no? Entonces es totalmente falso. Y el exceso de peso, cuando estás pasado de peso, ¿eso sí daña las articulaciones, por ejemplo, de las rodillas? Claro, todas las articulaciones de carga, ese es un factor modificable, el sobrepeso, la obesidad, ¿no? Que es lo que comentaba previamente, ya no buscas controlar tu peso, buscas controlar tu nivel de grasa. Si siempre les explico a los pacientes, si tú pesas 100 kilos, pero el 80% es grasa, eso le va a meter mucha presión a tus rodillas. Pero si ese 80% es músculo, Ujú. eso le va a ayudar muchísimo a tus rodillas. Porque la protege. Exactamente. Entonces hay que trabajar en hacer músculo. Músculo. Lo de hoy es el músculo. El órgano del envejecimiento es el músculo hoy en día. Y eso se logra haciendo pesas, Sí, eso. caminando, nadando. Sí, que siempre ¿Cómo? va con la recomendación. Hoy en día, doctor, ¿qué ejercicio puedo hacer? ¿Cuál es el que me recomiendas? El número uno es el ejercicio de fuerza, pesas. Ya si tú quieres correr, nadar, bailar, lo que sea, eso es extra, eso es cardiovascular. Pero lo que te va a proteger las rodillas es el músculo, ¿sale?
¿Y la edad es una limitante para hacer ejercicios de fuerza? Nunca, nunca, nunca. El ejercicio de fuerza es para todos, siempre y cuando tengas un buen programa de entrenamiento. Pero no importa la edad. De hecho, hoy lo que buscamos evitar es en la sarcopenia, que nosotros tengamos menos músculo del que deberíamos de tener. Y eso está relacionado con la edad. ¿Y cómo sabemos que tenemos menos músculo? Porque claro, si te caes, el músculo te protege. Exactamente. ¿Cómo sabemos que tenemos menos músculo del que deberíamos de tener? Hay estudios ya un poquito más específicos para ver la calidad del músculo que nosotros tenemos, pero bueno, esto ya después de una consulta, después de una evaluación individualizada del paciente, puedes determinar si este paciente cae en la sarcopenia, cae en criterios de fragilidad, que esto se va a traducir en que el paciente tenga más índice de lesiones, fracturas, desgaste, ¿me entiendes? Entonces, lo de hoy es el músculo, músculo, músculo. Con esta reflexión le propongo, doctor Vilchis, hacer una breve pausa y luego vamos a continuar hablando de la importancia del músculo para proteger esa palabra maravillosa que usted también pronuncia, articulaciones, y que a veces no nos damos cuenta de su importancia. Vamos a una pausa, atentos. Estamos de vuelta en Sanamente. Soy Aisa García y hoy converso con el doctor Mario Vilchis Ramírez, quien es médico especialista en ortopedia y traumatología. Doctor Vilchis, se nos empiezan a acumular las preguntas y llega una a la cuenta de @sanamente_tls, que es la cuenta oficial en X de nuestro programa, y quieren saber en qué momento una molestia o dolor articular deja de ser algo pasajero y se convierte en una alerta médica. Mira, eso es súper importante que tú mencionas porque la gente, o sobre todo el mexicano, se normaliza el dolor. Se acostumbra a vivir con dolor. Y se toma un paracetamol y dale para se adelante. automedica. Entonces, es muy importante desde el primer momento que tú detectes que te duele una articulación, subes, bajas, te agachaste, te duele, cargas algo pesado y te duele. Ese es el principio. No tienes que esperarte a que ese dolor te incapacite, te deje sin caminar, sin apoyar, ¿me entiendes? Es el dolor lo que es una alarma médica, pero no cuando te truena, nos decía. Exactamente. O sea, el dolor es muy subjetivo. Hay pacientes que tienen dolor 10 de 10, 5 de 5, pero en el momento que tú tengas esa molestia es cuando idealmente tú tienes que ir a atenderte. No debes de dejar que avance. Usted nos hablaba de las articulaciones de carga. ¿Cuáles son estas? Sobre todo, ¿Las rodillas? hablando tobillo, rodillas y caderas. Estas son las que cargan, ¿no? Que ya si nos metemos un poquito más a fondo, la columna. La columna también trabaja muchísimo cargando el cuerpo axial. ¿Y una persona con la columna demasiado curva va a tener problemas articulares cuando llegue a la vejez? El problema al que te refieres se llama escoliosis. El problema se llama escoliosis, que es la deformidad de la columna. Muchos pacientes llegan a consulta con ese diagnóstico porque se tomaron una radiografía y vieron que la columna la tienen un poquito chueca, y siempre les explico, realmente es asintomática, el cuerpo compensa esa falta o esa curvatura que tiene. Entonces no le va a dar problema a menos de que tenga un exceso en esta curvatura, que sea una deformidad ya evidente, sí va a tener problemas en las articulaciones. O que esté pasada de peso. Sí, exactamente. O que tenga un factor asociado, la obesidad, sobrepeso, enfermedades metabólicas, todo esto, ¿no? De los deportes que conocemos, ¿hay alguno que provoca mayor desgaste en las articulaciones? No, ningún deporte va a acelerar el desgaste. Sin embargo, si tú como deportista tienes lesionada la rodilla o la articulación, sí te va a conllevar un desgaste más prematuro. Hablando de deportes, pues obviamente los futbolistas, por ejemplo, ejercicios de pivoteo van a tener un índice mayor de lesiones en las articulaciones que la gente ordinaria. ¿Qué riesgos tiene que nosotros abusemos de analgésicos o de cremas, ungüentos, antiinflamatorios cuando tengamos un dolorcito en las articulaciones, sean las de carga o no?
Mira, eso es importante porque luego a la consulta ya llegan los pacientes con mucho tiempo de estarse automedicando, como ya mencionamos. Y siempre les explico que todos los analgésicos, los antiinflamatorios no esteroideos tienen efectos adversos, sobre todo a nivel renal o a nivel de la mucosa gastrointestinal. Entonces, ¿es peligroso? Claro que sí. Si abusas de ellos, sí lo es. Doctor Vilchis, ¿y el factor genético incide en este tema de que desarrollemos a la larga problemas articulares? Claro que sí. Es un factor no modificable. Hablando ya específicamente de esto, si tú, siempre les digo, si tu mamá, si tu abuelita, si tu tía tuvo desgaste de rodilla, muy probablemente tú lo tengas. ¿Y si Pero tuvo curvatura? en la columna, Ajá. o sea, también puede ser hereditario. Sin embargo, tú puedes hacer algo por esas articulaciones, como lo que habíamos mencionado, ¿no? Que no abuses de ciertas sustancias o que abuses a lo mejor siendo obeso, teniendo sobrepeso. ¿Hay ejercicios que pueden Etcétera. ayudar a corregir posturas? Sí, sí. Ese también es un factor importante. La postura a veces la asocian a usar fajas o algo así y siempre les explico, no sirve para nada. Lo que le da la postura a tu cuerpo es el músculo, el tener adecuada fuerza muscular, eso le va a dar postura a tu cuerpo. Entonces, la recomendación es para aquellas personas que tienen problemas de rodilla, de hombros, de cervicales incluso, Ujú. es hacer músculo. Sí, hacer ejercicio. Eso les va a quitar muchísima molestia a sus patologías. ¿Cuál es la edad ideal para que uno se diga, a ver, ya es hora de que nos propongamos hacer músculo y Ujú. cuidar nuestras articulaciones? Bueno, no hay edad, o sea, es para todos. Sin embargo, los estudios nos enseñan que después de los 60, 65 años es muy difícil construir músculo. Entonces tú tienes que evitar llegar a los 60 años sin esa falta de músculo. Entonces, desde que tú tienes 20, 30, 40 años, tienes que hacer ejercicio. ¿Qué estudios ayudan a investigar si tenemos o no un problema articular? Mira, no existe como per se un estudio que sea como diagnóstico. Sin embargo, si tú tienes sintomatología, entonces solicitamos estudios ya un poquito más específicos, desde radiografías, resonancias magnéticas, tomografías, para determinar la causa de esta lesión y proponerte un buen tratamiento. ¿Hay forma de sustituir la cirugía con tratamientos alternativos o, por ejemplo, con la fisioterapia? Ujú. La fisioterapia es muy buena y es el estándar de oro hoy tal vez para muchas patologías musculoesqueléticas. Sin embargo, hay pacientes que yo siempre se los explico, hay cosas que hay que operar, hay cosas que pueden llegar a operarse y hay cosas que no se deben operar. Entonces, no todo se puede tratar con fisioterapia, pero siempre va acompañada de tu tratamiento la fisioterapia. ¿Y qué diagnósticos hacen que la cirugía se vuelva súper necesaria? Hablando específicamente de desgaste de cartílago, cuando ya no tenemos cartílago, cuando ya el dolor es muy intenso, cuando ya hay mucha limitación o la calidad de vida de tu paciente ya es muy pobre, se recomienda la cirugía. Ahí sí es poner una prótesis. Y de todas formas, después de esa cirugía puede venir la fisioterapia, Sí, va ¿cierto? acompañada de la fisioterapia y después de la cirugía el ejercicio. ¿Qué tan importante es la movilidad, caminar bastante y el estiramiento cuando hablamos de salud articular? Justamente la movilidad es súper importante, que hoy en día a veces escuchamos colegas o que por algún conocido que te dice tienes que guardar reposo. El reposo no sirve para nada. Las articulaciones están hechas justo para eso, para moverse. Si tú no las mueves, esas articulaciones se van a atrofiar, se van a acabar. Incluso cuando hay fractura de cadera, después que te ponen la prótesis o que te ponen lo que se pone, el Sí, clavo claro. O famoso. sea, de hecho, las fracturas de cadera, si colocas prótesis el día de hoy, el mismo día tiene que estar deambulando el paciente. Pero si no colocas prótesis, colocas los clavos Ujú. famosos. Ahí sí tienes que diferir el apoyo, pero la movilidad no. Movilidad es en cama, con una buena fisioterapia, pero el apoyo sí lo difieres unas semanas. Pero después de eso, sí hay que retomar la Claro, movilidad. claro, Aunque totalmente. tengas 90 años. Aunque tengas 90 años, hay especialistas en fisioterapia, rehabilitación que se enfocan en pacientes geriátricos, justamente. Se habla muchísimo del sueño. El sueño nos afecta, o la falta de sueño, o el mal dormir, nos afecta en muchísimos renglones de la Ujú. vida y desata muchas enfermedades. En el caso de cuando quiero recuperar mis articulaciones tras una lesión
también es importante descansar bien y dormir bien. Totalmente, es Totalmente. un factor que tal vez muchos no lo toman en cuenta, pero al dormir nuestro cuerpo repara todo, es como reparamos. Entonces, el que tú duermas bien, cuides tu sueño después de una lesión o después de una cirugía articular es fundamental. Doctor Bichi, ¿y tomar agua ayuda también a mejorar las articulaciones o eso es un mito? No, el agua, pues, nuestro cuerpo está compuesto principalmente de agua, ¿no? Entonces, así sometas a alguna articulación, a algún esfuerzo, en algún ejercicio, esa articulación va a necesitar agua. Todos nuestros músculos van a necesitar agua. Entonces, va de la mano, totalmente. Y sustancias como el colágeno, que nos mandan mucho a tomar colágeno y otras similares cuando tenemos problemas Ujú. de hueso. Para articulaciones per se desgaste no te va a funcionar. No hay estudios que lo avalen. Sin embargo, cuando tú sometes a pacientes a cirugías de estructuras que conlleven colágeno, sí está indicado, sí lo indicamos, porque lo que necesitas es tener más ese componente en tu sistema del que no tengas para reparar esa lesión. ¿Y ácido hialurónico? Tomado tampoco. Sin embargo, hay otro tipo de terapias que sí pueden funcionar para aliviar dolores o disminuir la sintomatología, como las infiltraciones de ácido hialurónico. Esas sí ayudan, Sí, pero no a regenerar. no regeneran. ¿Y qué hacen? Lo que hacen es que forman una especie de lubricante en la articulación que disminuye la inflamación y mejora la movilidad. ¿Qué errores solemos cometer cuando somos jóvenes que después nos cobran factura en el futuro? Normalizar los dolores, las lesiones. Veo mucho paciente que se cayó hace mucho tiempo, pero apenas se está atendiendo. Y ya cuando se atienden, pues obviamente la factura es totalmente diferente, ¿no? El tipo de lesión es más avanzada, el tratamiento es más difícil. Entonces, yo creo que es el error más común en la juventud, dejar pasar una lesión. ¿Qué mito se nos queda por ahí que no hayamos desmontado sobre el tema de nuestras articulaciones? Las pesas en las articulaciones, mucha gente cree que es malo cargar peso. Se te va a desgastar más la rodilla. Al revés, vas a someter esa articulación a cargas que van a estimular que esas articulaciones, esos músculos, tendones, se mantengan fuertes. ¿Y la alimentación influye o no? Sí, totalmente. Yo siempre les explico a los pacientes, tienes que priorizar la proteína, que va de la mano con el músculo. A mayor proteína tú ingieras, mejor calidad de músculo vas a tener. Entonces, siempre acompañar al paciente con patología articular de un buen plan de alimentación. Una última recomendación, doctor, para que se quede bien presente de que las articulaciones son importantísimas y hay que saberlas cuidar. ¿Cómo le hacemos? ¿Desde jóvenes? No normalizar el dolor, no normalizar las lesiones. Y si quieres articulaciones fuertes, necesitas forzosamente hacer ejercicio. Yo creo que esa es la clave de todo. Y hacer músculo, nos decía usted. Sí, claro, ¿cuál es el mejor ejercicio? Lo volvemos a repetir, el ejercicio de fuerza. Estimular esas fibras musculares para que crezcan y protejan tus articulaciones. De una caída, sobre todo, ¿no? Sí, exactamente. Gracias, doctor Vilch. Nos ha aclarado muchísimas dudas. Yo creo que a partir de hoy no le vamos a tener miedo al ejercicio. Nunca. Bueno, ya lo escuchó de nuestro invitado de hoy, el doctor Vilchis. Las articulaciones no solo nos permiten movernos, como él decía, sino que además nos hacen posible hacer todo lo demás. Desde abrazar hasta trabajar, correr, cargar a nuestros hijos y lo más importante, mantener independencia con el paso del tiempo. Él decía que no hay edad para hacer ejercicio. Incluso después de fracturas de cadera hay que hacerlo cuando el médico lo indique, porque moverse sin dolor no debería ser un lujo, sino una parte natural de vivir bien, vivir con calidad de vida. Y yo le pregunto, ¿qué está haciendo usted hoy por sus articulaciones para sentirse bien mañana? El doctor Vilchis nos ha dicho que hasta el sueño y tomar agua es importante y hace que nos sintamos mejor. Gracias por acompañarnos en Sanamente. Soy Aisa García y lo espero aquí la próxima semana, deseando que tenga una maravillosa jornada.